En el día de hoy, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Laval Medina, calificó a la Sala 1 como el brazo jurídico del grupo ilegal. A esta altura del partido, la verdad es que todos los ciudadanos ya deberíamos ser abogados para comprender lo que está ocurriendo. Así que le vamos a pedir a Mariana Moyano, que no es bruja, que nos explique un poco qué es lo que pasó en el día de hoy y qué supone ella que va a suceder. Mariana. Que no es ni bruja ni abogada. Pero efectivamente nos hemos hecho todos especialistas en este tema. Yo para empezar a explicar quisiera tomarme un poquito de lo que acabamos de escuchar. Por un lado, la senadora Estensoro defendió a los periodistas y su rol. Perfecto, y eso es maravilloso porque además no tiene nada que ver con la discusión de la ley. Porque la ley ni menciona a los periodistas, habla de las licencias de los medios de comunicación audiovisuales. O sea, en primer lugar, separar, como se dice en criollo, la paja del trigo para que no haya confusión. Lo segundo, el representante de la CIP, como le escuchábamos en la nota de recién, dijo que era muy bueno justamente la cuestión de desmonopolizar. Efectivamente, los artículos que el Grupo Clarín tiene impugnados en la justicia son los dos que permiten desmonopolizar. Un monopolio del Estado no hay, lo vivimos justamente porque no vivimos en un régimen totalitario, aunque muchos adjetiven por ahí. Pero la cuestión justamente es desmonopolizar. Bueno, es justamente lo que acaba de decir el representante de la CIP es lo que deja en evidencia las intenciones del Grupo Clarín, que es no desmonopolizar. Respecto de lo que la Corte acaba de decidir, lo que dijo es que el pedido posterior a la apelación que hizo el Estado por parte del Grupo Clarín es inadmisible. Es decir, ahora se abocará a lo que le pidió esta mañana el Gobierno Nacional, el Estado Nacional. Respecto del fallo de la Cámara hay algunas cosas para puntualizar. ¿Por qué se dice que es un escándalo? Porque va en contra de todo lo que ha dicho hasta ahora la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué sentido? Sobre todo en dos. Por un lado, habló de plazos diferentes a los que había planteado la Corte Suprema, que decía que hoy terminaban las cautelares. Y por otro lado, va en contra del sentido de lo que la Corte quiso decir, porque lo que la Corte justamente dijo en sus fallos es que la cautelar no puede ser una sentencia casi definitiva si se extiende en el tiempo. Tiene que haber una limitación, por eso dio el plazo de 36 meses que se vencían hoy y es lo que extendió la Cámara. Contradice, como digo, a la Corte Suprema, al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo, porque va en contra de la ley. Además, por otro lado, lo que hace es una interpretación diferente de los plazos de los últimos fallos de la Corte. Por eso se dice que es un escándalo. Y acá algunas cuestiones a aclarar, digamos, de cómo seguiría esto. Sigue la cuestión, por un lado, con el per saltum del Estado en la Corte Suprema, y por otro lado, con la cuestión de fondo, es decir, si son o no constitucionales los artículos en el juzgado del juez Alfonso, que es este de primera instancia. Esto va a terminar en la Corte, porque por un lado o por otro, ya sea el Grupo Clarín o el Estado Nacional, van a terminar apelando según como sea la resolución y va a terminar en la Corte con la resolución de fondo. Lo que efectivamente debería o podría hacer el Estado Nacional es apurar justamente esta definición. Decirle al juez Alfonso que diga de una buena vez qué es lo que va a determinar. Si dice que no puede porque no tiene tiempo, pues entonces con esto ir a la Corte, porque la Corte ha sugerido que hay algún grado de gravedad institucional en dos situaciones. Por un lado, habilitando todos los horarios para que haya una resolución definitiva y por otro lado con el manifiesto de ayer de todos los jueces planteando que querían alguna situación para, plantear que ellos no estaban de acuerdo con lo que se venía diciendo en algunas circunstancias por ellos. Por lo tanto, hay algo que está dando vueltas en el Poder Judicial. Y para terminar, algunas cositas. En Estados Unidos hay una especie de doctrina que planteó justamente el presidente Jefferson, que lo que dijo es que el gobierno de los jueces se da cuando los jueces instalan algo que violenta los periodos presidenciales. Nada, asociarlo simplemente con esto. Y terminar con dos cositas más, dos frases que me parecieron muy pertinentes para esta ocasión y que provienen de personas muy críticas en algunos casos con el Gobierno Nacional. En primer lugar, el especialista en comunicación Martín Becerra, que habló desde ayer de foquismo judicial a partir de lo que dijo la Cámara. Y por otro lado, lo que dijo el analista político Nicolás Tereshchuk, que él dijo que si el que se opone al gobierno es un sector sin votos, le da al kirchnerismo su combustible más preciado, sentido. O sea que la cuestión se dirime en la cuestión judicial y política y simplemente terminar con esto. En este momento tenemos a un grupo económico que está sostenido nada más que por una cautelar.